Mi nombre es Yunieski Andrade Talavera, soy investigador del Departamento de Fisiología Médica y Biofísica de la Universidad de Sevilla. Y bueno, ahí estoy estrenándome como investigador independiente y bueno, consolidando mi línea de investigación. Hoy vamos a hablar de oscilaciones neuronales y plasticidad cerebral y cómo interactúan estos dos grandes procesos del cerebro que están muy relacionados ambos con la memoria y el aprendizaje y también con procesos cognitivos. Yo en este caso me he especializado en la plasticidad sináptica y es una propiedad que tiene el cerebro de cambiar de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a los estímulos y permite almacenar información. En este caso ocurre al nivel de contacto entre una neurona y la siguiente, entre dos neuronas que estén conectadas entre sí, y estas conexiones las conocemos como sinapsis. Las sinapsis son las que permiten la transmisión de información de una neurona a la otra. Por su parte, las oscilaciones neuronales son procesos mucho más complejos, son procesos que involucran ya un circuito neuronal mucho más intrincado, muchas neuronas conectadas entre sí y emergen por la sincronización de la actividad entre estas neuronas que estén conectadas entre sí. O sea que permite también la codificación de la información y se sabe que, tanto como la plasticidad, las oscilaciones también están involucradas en mecanismos de memoria y aprendizaje, están muy relacionadas también con varios procesos cognitivos. Voy a intentar convencer al público de la importancia de estudiar esto también de forma conjunta, ¿vale? La plasticidad sináptica y las oscilaciones neuronales. ¿Por qué? Porque la mayoría de experimentos, estudios que hemos realizado con respecto a la plasticidad sináptica se realizan en rodajas de animales que son un modelo muy bueno, porque en rodajas de cerebros de animales tienen un fácil acceso a la actividad neuronal y a la actividad de conjuntos de neuronas. Pero tienen una actividad basal muy baja. Y esto no ocurre así o no siempre está así de estacionario en el cerebro completo, en el cerebro con el animal vivo. Y yo me he preguntado, ¿cómo modula la plasticidad sináptica a las oscilaciones y viceversa? ¿Cómo afectan las oscilaciones a la plasticidad sináptica? ¿Por qué dos mecanismos que son tan importantes en el cerebro, esta estructura apasionante, no se ha estudiado tanto en detalle en el modelo ex vivo, que es un modelo de rodajas de cerebros de animales? ¿Y por qué también es importante? Porque, por ejemplo, yo en Suecia trabajé mucho con lo que es la investigación básica y un poco translacional también en modelos de enfermedad de Alzheimer. Y nosotros vimos allí los circuitos comienzan a degenerar funcionalmente, no morfológicamente, que es lo que se conoce mayoritariamente en la enfermedad, todo esto, los péptidos que se acumulan, péptidos tóxicos, sino que comienzan a funcionar mal mucho antes de la expresión de la enfermedad, de la expresión clínica de la enfermedad. Sin embargo, y contradictoriamente, eso fue lo que me llamó la atención, la mayoría de estudios de plasticidad que he revisado hasta el momento en modelos de Alzheimer no observan una pérdida o una disminución de la plasticidad sináptica, de esta habilidad de cambiar, de esta habilidad de adaptarse también, y de esta habilidad también de generar, como causa o consecuencia, todavía no se sabe, memoria, trazas de memoria. Y de poder acceder a estos archivos que tenemos por ahí, que nos permiten interactuar socialmente, que nos permiten aprender una música, una canción. ¿Cómo es que dos procesos ocurriendo en una misma estructura y dos procesos que están relacionados con memoria, cómo estos dos mecanismos se dañan a tiempos distintos? ¿Cómo, si ya comienza a ocurrir un daño previo, silente, que va más a nivel de transmisión sináptica, a nivel de coordinación de la actividad, a nivel de la generación de ritmos neuronales que nos permiten, pues eso, codificar información? O sea, es una intriga. Y yo me he planteado que quizás el problema seamos nosotros, que estamos haciendo un abordaje diferente, un abordaje muy básico, muy importante también, ¿no? Pero vámonos a un nivel un poquito más superior y vamos entonces a un poco mimetizar lo que pasa en el cerebro en vivo, pero en rodajas. Vamos a buscar entonces protocolos de inducción y de estudio de plasticidad que simulen también la coincidencia de ritmos neuronales
en cada una de estos juegos que se establecen entre neuronas que están conectadas entre sí. Estos mecanismos es muy importante estudiarlos durante el desarrollo, comprender la plasticidad sináptica, los mecanismos de coordinación, de actividad también, de generación de ritmos neuronales, nos permitirá también manipular un poco estos mecanismos, sobre todo en enfermedades donde están dañados. Hay laboratorios ya internacionales que trabajan in vivo, no trabajan en rodajas, que han visto que estimulando las redes neuronales que están dañadas en modelos animales a diferentes frecuencias, a determinadas frecuencias con determinadas características, patrones que simulan un poco a patrones de ritmos neuronales, pues se ha visto que se logra revertir el curso de la enfermedad e incluso los animales recuperan estos procesos cognitivos que están dañados y la memoria. Para mí lo más sorprendente fue la primera neurona que registré. En el laboratorio del profesor Rodríguez Moreno vimos que había una forma de plasticidad que curiosamente se pierde durante el desarrollo en edades muy tempranas y que luego, después de esa pérdida, el mismo protocolo que nosotros hacemos simular la actividad, la coincidencia de actividad entre dos neuronas que están conectadas entre sí, ese mismo protocolo que causaba una depresión de la transmisión sináptica pasa a producir una potenciación de la transmisión sináptica. O sea que es impresionante cómo esa capacidad que tienen de codificar información, esa coincidencia de actividad entre la neurona presináptica, la neurona que envía la información y la neurona que la recibe, está sujeto también a la edad, al desarrollo del cerebro. Y las reglas de aprendizaje cambian. Ahí vimos que hay un grupo, un tipo de células también del cerebro, que no son solo las neuronas, que conocemos como los astrocitos. Ellos también cambian durante el desarrollo y son quienes cambian este patrón. Aun cuando la coincidencia, el orden de esta actividad se mantiene, como durante el desarrollo el astrocito cambia, liberando determinadas moléculas e informándole a las neuronas de un modo distinto dependiendo del tipo, del momento del desarrollo neuronal. Y eso ha sido muy interesante porque eso bueno, algún día nos dará pistas también y es importante conocer qué ocurre durante el desarrollo del cerebro. Ya luego, por la otra parte, en otro gran campo de oscilaciones, cuestiones todas muy relacionadas con Alzheimer, es impresionante cómo las oscilaciones se dañan mucho antes del establecimiento de la enfermedad y que eso en un futuro, si pudiera servir como herramienta para un diagnóstico temprano, sería fantástico. Por supuesto, es una enfermedad muy compleja, multifactorial. También la inflamación es un punto muy fuerte porque amplifica el daño. Es central también al daño que sufren los circuitos neuronales y las neuronas directamente. Seguir con esta línea donde, bueno, estoy usando ahora un protocolo de inducción de plasticidad que un poco que simula esa coincidencia de una entrada de información en un ritmo que es muy conocido en el cerebro, el ritmo zeta, y la coincidencia de esa entrada de información con la actividad en las neuronas que reciben la información en zeta, pero esas neuronas las ponemos su membrana a oscilar en un ritmo que conocemos como gamma, una oscilación que es muy rápida y que, bueno, que se sabe que tanto zeta como gamma están también muy relacionados en codificar información, en procesos cognitivos. Lo estoy estudiando durante el desarrollo y, bueno, ya estamos mirando también en un modelo de enfermedad de Alzheimer qué ocurre con este protocolo si simulando esta coincidencia de actividad en un ritmo y en el otro, que podemos producir plasticidad, ya adelanto, si esta simulación hace que logremos ver que esta plasticidad que proviene de una coincidencia en ambos ritmos, la vemos que está dañada mucho antes que con los protocolos, digamos, más convencionales o más clásicos. Y bueno, pues allí vimos también, y ahí empecé yo también a navegar un poquillo más libre, digamos, en una rama lateral también de esta línea principal de investigación sobre el efecto de la neuroinflamación sobre la capacidad de generar oscilaciones. Y vimos que, bueno, que otro grupo de células también del
del cerebro que son como, digamos, los barrenderos o basureros del cerebro, son quienes se encargan de ir limpiando todo lo tóxico, lo que no está bien, cambian su función durante la enfermedad de Alzheimer y en vez de ser los buenos ahora se convierten en los malos, liberan sustancias que son también tóxicas que producen inflamación, o sea, amplifican más el daño. Y nosotros vimos que bloqueando o atacando esta señalización en el caso de una proteína concreta que se llama la galactina 3, logramos detener el deterioro de los circuitos y a nivel funcional recuperamos la capacidad del circuito de volver a generar oscilaciones. O sea que el circuito vuelve o recupera o no pierde, cualquiera de las dos, esa capacidad de codificar información. Y vimos también en unos modelos animales que nos cedió un colaborador de la Universidad de Lund, al sur de Suecia, que un modelo que desarrolla Alzheimer le quitan la capacidad de generar de producir a esta molécula, de señalizar para producir inflamación. Que no puede señalizar la inflamación con esta molécula, con la galactina 3, no desarrolla deterioro cognitivo y no desarrolla la enfermedad de Alzheimer tal y como la conocemos en el modelo que sí puede producir inflamación.